Carlos Sainz no solo tuvo que luchar contra la estrategia de neumáticos en Miami, también contra su propio compañero de equipo. Una traición en plena carrera, órdenes que se desobedecen y un piloto que, tras terminar noveno, confiesa que ha perdido la confianza en todo. Quédate hasta el final, porque vamos a repasar todo lo que ocurrió vuelta a vuelta, la conversación por radio, la reacción de Sainz en directo y lo que este gesto dice del clima interno en Williams. El Gran Premio de Miami se presentaba como una oportunidad para Carlos Sainz de reafirmar su lugar dentro del proyecto de Williams y seguir demostrando que, pese a su incierto futuro, sigue pilotando al máximo nivel. Y de hecho, su actuación en la jornada del sábado fue ejemplar. Se sobrepuso a 2 errores en el formato sprint, mantuvo la cabeza fría y exprimió su monoplaza para conseguir una meritoria 6ª posición en clasificación, quedándose a apenas 3 décimas de la pole. Hasta ahí, todo apuntaba a un domingo prometedor. Pero había una trampa invisible que le iba a condicionar desde antes de que se apagaran los semáforos. El equipo había utilizado su único juego de neumáticos medios nuevos en la sprint del sábado. Una decisión estratégica muy cuestionable, teniendo en cuenta que el compuesto medio era, con diferencia, el más equilibrado para la carrera del domingo. Ese error obligaba a Sainz a comenzar la carrera con gomas usadas, algo que en condiciones normales puede suponer entre medio segundo y 1 segundo por vuelta de diferencia respecto a los pilotos con gomas nuevas. En una parrilla tan ajustada como la actual, eso es una desventaja decisiva. Desde el viernes, Carlos ya sabía que su estrategia quedaba hipotecada por esa mala planificación. Lo aceptó sin quejarse públicamente, pero el malestar estaba presente desde entonces. Aún así, el madrileño comenzó la carrera con buen ritmo, defendiéndose de coches más rápidos y gestionando el desgaste de sus neumáticos como pocos en la parrilla pueden hacerlo. Su pilotaje fue limpio, preciso, eficiente. Pero cuando llegó el momento de pedir un gesto mínimo de colaboración desde el otro lado del box, lo que recibió fue incomprensión, contradicciones y finalmente, una puñalada por la espalda. Williams no solo había cometido un fallo estratégico flagrante con los neumáticos, sino que terminó de dinamitar la carrera de Sainz con una gestión interna nefasta entre sus 2 pilotos. La descoordinación entre los ingenieros de ambos lados del garaje, la falta de liderazgo desde el muro, y la permisividad con la que se trató a Albon, terminaron de arruinar cualquier opción que tuviera Carlos de terminar en una posición digna. Y eso, en un deporte donde los márgenes son mínimos y donde las oportunidades no abundan, tiene consecuencias. Porque no se trata solo de un mal resultado, sino del mensaje que recibe un piloto que se ha partido la cara por el equipo en carrera tras carrera. En este caso, el mensaje que recibió Sainz es claro: está solo. Con esta dinámica, no es de extrañar que Carlos haya terminado el fin de semana con un nivel de frustración tan alto. Porque no hablamos de un error de pilotaje. Hablamos de un cúmulo de decisiones mal tomadas por parte del equipo que afectaron directamente a su rendimiento. Primero, con los neumáticos. Después, con la estrategia. Y finalmente, con la falta de respaldo ante el ataque de su compañero. En resumen, fue una carrera donde Sainz hizo todo lo que estaba en su mano para sumar puntos, pero su propio equipo le dejó sin herramientas. Y lo más grave, lo hizo 2 veces. Primero en la preparación. Luego, en plena lucha en pista. Lo que ocurrió entre Carlos Sainz y Alex Albon durante la vuelta 16 del Gran Premio de Miami no fue simplemente un malentendido. Fue una escena que, escuchada en directo por radio, reveló una fractura interna en Williams y expuso una falta de jerarquía y claridad preocupante dentro del equipo. Todo comenzó de forma aparentemente normal. En la vuelta 15, Sainz comunicó por radio que estaba empezando a sufrir degradación en el neumático delantero derecho, algo lógico teniendo en cuenta que sus gomas eran usadas desde el inicio. Pero no se limitó a informar, pidió ayuda. Literalmente solicitó que su compañero, Alex Albon, que venía por detrás con mejor ritmo, le diera un respiro. No se trataba de una maniobra para proteger su posición, sino de una petición táctica para permitirle gestionar mejor el neumático y mantener ambos coches en zona de puntos. La petición tenía, además, un contexto muy reciente. Solo una semana antes, en Jeddah, Sainz había frenado su propio ritmo durante 13 vueltas para permitir que Albon mantuviera el DRS y pudiera defenderse de un Adhar más veloz. Fue una ayuda desinteresada que comprometió su resultado personal en beneficio del equipo y de su compañero. Por eso, cuando Sainz pidió ese mismo apoyo en Miami, no lo hacía como un capricho, sino apelando a un principio elemental: reciprocidad y juego limpio. En ese momento, su ingeniero le respondió con calma: ya hemos informado a Alex. Intenta gestionar en la curva 4, eso te ayudará. Y, acto seguido, una segunda confirmación: a Alex ya le hemos dado indicaciones. Distancia de 0.5. Es decir,
le aseguraban que el otro coche tenía instrucciones de mantener la distancia. Todo parecía bajo control. Pero mientras Sainz intentaba conservar el ritmo, Albon recibía un mensaje muy distinto. Su ingeniero, en lugar de insistir en mantener la distancia, le advertía de un supuesto problema de presiones en sus neumáticos y le pedía que se mantuviera a un segundo del coche de delante. A todas luces, una forma encubierta de contenerle sin decirle abiertamente que no atacase a su compañero. Albon, que ya estaba a rebufo con DRS, respondió claro: «Estoy a punto de adelantar». Y su ingeniero, lejos de frenarle, le dio luz verde: «Vale, vea por ello». En cuestión de segundos, Albon adelantó a Sainz aprovechando la recta principal. La maniobra fue limpia desde el punto de vista técnico, pero totalmente contraria a las órdenes que se habían comunicado a Carlos. Y lo que siguió fue un verdadero terremoto emocional. Por radio, Sainz estalló: «¡Pero venga ya!». Su tono no era agresivo, sino de profunda decepción. En su cabeza, la situación era clara: le habían mentido. Había confiado en su equipo, había respetado el protocolo, y lo habían dejado vendido. En la vuelta 16, cuando aún trataba de entender lo que acababa de pasar, preguntó incrédulo: «Me habíais dicho que Alex había sido informado, ¿no?». Su ingeniero, sin muchas opciones, solo pudo responder: «Sigue en su DRS». Una evasiva. Y ante la insistencia de Carlos, que simplemente dijo: «Pero venga ya», llegó una respuesta aún más reveladora: «Lo sé, lo sé». Un reconocimiento indirecto de que las cosas no se habían gestionado bien. La escena completa, radio tras radio, reflejaba la descoordinación absoluta entre ambos lados del garaje y una grave falta de control desde el muro. En Fórmula 1, donde todo está medido al milímetro, estas decisiones deben ser claras, firmes y transparentes. Lo que ocurrió en Miami fue todo lo contrario: ambiguo, contradictorio y desleal. Y lo peor no fue solo el adelantamiento, sino el hecho de que nadie en el equipo pidió a Albon que devolviera la posición, ni se planteó corregir el error en carrera. Se permitió que el piloto tailandés mantuviera la ventaja obtenida desobedeciendo lo que, al menos para Sainz, eran órdenes claras. Y ese tipo de gestos no se olvidan. Desde el punto de vista deportivo, el adelantamiento significó una posición más para Albon y una menos para Carlos. Pero desde el punto de vista interno, significó la ruptura de un principio fundamental: la confianza entre piloto y equipo. Algo que, como veremos en el siguiente bloque, Sainz no dejó pasar ni por la radio ni ante las cámaras. Para entender por qué Carlos Sainz se sintió tan traicionado en Miami, hay que remontarse apenas una semana atrás, al Gran Premio de Arabia Saudí. Allí, en el circuito urbano de Jeddah, Williams vivió una situación muy distinta pero con los mismos protagonistas, Sainz y Albon. Y en esa ocasión, fue Carlos quien se sacrificó por el equipo y por su compañero. Durante una fase crítica de la carrera, Sainz recibió la orden de levantar ligeramente el ritmo para permitir que Alex Albon se mantuviera dentro de su zona de DRS. ¿Por qué? Porque Albon estaba siendo acosado por Isack Hadjar, que venía con mejor ritmo y más neumático. Si Albon perdía la posibilidad de activar el DRS, era cuestión de tiempo que Hadjar lo adelantara. La única forma de evitarlo era que Carlos le prestara ese rebufo. Y lo hizo. No fueron una, ni dos, sino 13 vueltas seguidas en las que Sainz, que tenía margen para ir más rápido, renunció a su propio ritmo para sostener la estrategia del equipo. Se mantuvo delante, reguló su velocidad y cumplió su parte sin rechistar. Aun sabiendo que estaba comprometiendo su resultado, aceptó ese rol porque entendía que la prioridad era sumar puntos para el equipo. Y porque, en ese momento, confió en que esa ayuda sería valorada, y llegado el momento, correspondida. Ese momento llegó en Miami, y el contraste no pudo ser más evidente. Cuando fue Sainz quien pidió el mismo tipo de ayuda, una contención momentánea, unas pocas vueltas de apoyo, lo que recibió fue una negativa camuflada, una orden ambigua a su compañero y finalmente un adelantamiento que rompió cualquier principio de colaboración mutua. La diferencia de actitudes entre una carrera y otra dejó al descubierto una gran desigualdad en el reparto de responsabilidades dentro del box. Sainz cumplió su papel en Jeddah con profesionalidad. En Miami, se encontró con la puerta cerrada. Y lo que es peor, con un muro que no supo, o no quiso, evitar la maniobra. Este tipo de situaciones generan una grieta difícil de reparar. Porque en la Fórmula 1, donde los egos y las tensiones son parte del juego, la base para que dos compañeros convivan en un equipo es simple: si tú me ayudas, yo te ayudo. Cuando esa lógica se rompe, todo lo demás empieza a tambalearse. El respeto, la comunicación y, sobre todo, la lealtad mutua, pasan a estar en duda.
Además, el hecho de que Sainz haya expresado su malestar de forma tan pública, primero por radio y luego ante los medios, demuestra que esto no fue una rabieta puntual, sino la expresión de algo más profundo. Un piloto que ha sido clave en mantener a flote el rendimiento del equipo, que ha sacrificado su rendimiento personal por decisiones tácticas, y que ahora se siente ninguneado por quienes deberían estar de su lado. En ese contexto, el gesto de Albon en Miami no fue solo una maniobra en pista. Fue una declaración de intenciones. Una que, para Sainz, ha dejado muy claro dónde está cada uno dentro del equipo. Y si algo tiene claro Carlos, que ha pasado por Renault, McLaren y Ferrari, es que cuando un piloto empieza a competir solo contra su propio box, el problema no está solo en el coche. Está en el ambiente. Y eso, en plena temporada y con su futuro aún sin resolver, es un escenario muy peligroso. Cuando terminó el Gran Premio de Miami, el ambiente en Williams no era de celebración, a pesar del quinto puesto de Alex Albon. En el otro lado del box, Carlos Sainz bajaba del coche con el gesto serio, molesto, decepcionado. No por el resultado en sí, terminó noveno en condiciones difíciles, sino por cómo se había desarrollado todo. Su mensaje por radio fue breve, pero contundente: así no es como compito, chicos. No me importa. He perdido mucha confianza aquí, en todo. Una frase que dice mucho más de lo que parece. No es solo el enfado de un piloto que ha sido adelantado. Es la reacción de alguien que siente que ha sido desprotegido por su propio equipo, que ha cumplido con su parte, y que no ha recibido lo mismo a cambio. Sainz no es un piloto que suela explotar por la radio ni ante los medios. Es metódico, profesional, y rara vez se deja llevar por la emoción. Por eso, que haya expresado su malestar de forma tan directa deja claro que la situación ha superado un límite. Y cuando un piloto veterano, con experiencia en varios equipos punteros, dice públicamente que ha perdido la confianza, la alarma en el box debería sonar con fuerza. La Fórmula 1 no es solo velocidad, estrategia o talento. También es química interna, sentido de equipo, respeto mutuo. Y cuando eso se rompe, el rendimiento global se resiente. La escena de Miami refleja algo más que una maniobra mal gestionada. Refleja una fractura de confianza entre Sainz y su entorno más inmediato, y abre un interrogante clave sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas. Porque si Williams aspira a consolidar un proyecto serio con Carlos Sainz como pilar, necesita demostrarle que su voz cuenta, que sus esfuerzos son reconocidos y que no va a competir solo contra sus rivales, y contra su propio compañero. Y si, por el contrario, esta situación no se reconduce, el equipo corre el riesgo de perder a uno de los pilotos más consistentes y comprometidos de la parrilla. Porque Sainz no necesita adaptarse al equipo. Es el equipo el que debe estar a su altura. Lo ocurrido en Miami no es el final, pero sí puede marcar un antes y un después. Y lo que viene ahora, en las siguientes carreras, será clave para ver si este episodio queda en una simple anécdota, o en la grieta definitiva que marque el rumbo de Carlos para 2025. ¿Y tú qué opinas? ¿Hizo bien Albon en adelantar? ¿Está perdiendo el control Williams o Sainz está siendo demasiado duro? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal si querés seguir analizando las historias más potentes de la Fórmula 1 desde dentro, con contexto, datos y sin pelos en la lengua. Porque en este deporte, todo cuenta, incluso lo que pasa entre compañeros.